vamos entonces para la palabra de Dios, hermana María, que está en Hebreos, capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, perdón, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será por hijo. Bueno, hasta aquí, porque creo que no vamos a tener mucho tiempo. La palabra de Dios nos habla muy claro aquí, hermanos, y vamos a entender, hermana María y amados oyentes, que esto no va dirigido a nadie, sino dirigido a los hechos, porque la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios, por supuesto, nos muestra todas las cosas. Entonces, aquí dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas. Bueno, ¿quién eran los padres? Era Abraham, Moisés, todos los profetas, aquellos hombres de la antigüedad, el pueblo de Israel mismo. El pueblo de Israel lo tenía Abraham por padre. Entonces, ¿cómo era que se hacía en aquel tiempo? En aquel tiempo el Espíritu de Dios venía sobre el profeta y le hablaba al profeta, pero solamente al profeta. Y entonces el profeta iba y transmitía al pueblo lo que Dios había dispuesto, el que el Espíritu de Dios había dispuesto a través del profeta. Entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas, o sea, a los padres. ¿Quiénes eran los padres? Eran los antiguos, el pueblo de Israel en aquel tiempo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que los llevó al desierto. Bueno, en muchos casos. Entonces, quiere decir que los profetas, todos los profetas, fueron antes de Juan. O sea, hasta Juan fueron los profetas. O sea, que hablaban por el Espíritu de Dios, pero le hablaba Dios solo al profeta. Entonces, aquí nosotros podemos ver, hermana María, que los profetas fueron de otro tiempo, en el tiempo de la ley, en el Viejo Testamento habían profetas, pero que hoy en día no existen los tales profetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice aquí: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, más claro que esto. O sea que entonces en estos días no habla Jehová a los profetas, habla el Espíritu de Dios sobre cualquier persona, porque acuérdense que la palabra dice que en los postreros días derramará de su Espíritu sobre toda carne y profetizarán. Así que quiere decir que en estos días cualquier persona puede profetizar, pero no es profeta. O sea, el Espíritu de Dios habla por una persona, pero por cualquier persona. En una iglesia todos pueden profetizar, todos pueden profetizar, pero no quiere decir que sea profeta.
porque los profetas, aquí está muy claro, hermana María, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando que fue en otro tiempo, que no es para este tiempo, porque dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, no puede ser un hombre superior a Cristo. Él nos habló, o sea, entonces los profetas fueron hasta que vino Jesús, hasta que se derramó el Espíritu Santo sobre toda carne, y ahí cesaron los profetas y empezó el espíritu de profecía, hermana María. Amén, y así es, como dice la palabra, ¿no? Que dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres o los profetas. El Señor hablaba por los profetas en otros tiempos, pero ahora no. Ahora ya no está, porque el último profeta fue hasta Juan. Por eso nosotros ahora no hay. Pueden profetizar, sí, pero no hay profeta. Porque ahora el que habla es el Señor Jesús, el que nos habla a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros, como dice la palabra, en otros tiempos hablaba Jehová, hablaba al profeta y el profeta transmitía al pueblo, pero ahora no. Ahora eso ya no, porque fue para otro tiempo. Ahora está Jesucristo, el que nos dice las cosas a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos habla por la palabra. O sea, evidentemente, todos tenemos la palabra. Amén. Antes, cuando estaba Moisés, no había la Biblia, no estaba la Biblia, no había venido dirección todavía. Ahora, evidentemente, entonces, ahí, ¿qué hacía Moisés? Iba, hablaba con Dios, venía el Espíritu de Dios sobre Moisés, no sobre Israel, no sobre Israel. Entonces, ¿qué acontecía? Moisés hablaba, el Espíritu de Dios le hablaba a Moisés y le daba directivas, y Moisés iba y le hablaba con el pueblo. Ahí era un profeta. Ese era un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque era mediador entre Dios y los hombres. Y la palabra de Dios nos dice que hoy hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesús. Hoy no hay ningún hombre mediador entre Dios y los hombres. El único mediador es Jesús, entonces por lo tanto no hay profeta. No existen los profetas. Entonces, por eso dice, se levantarán falsos profetas, se levantarán. No serán levantados, no, se levantarán. O sea que los profetas que se levantan en este tiempo, se levantan por sí mismos, por la carne, no se levantan por el Espíritu de Dios. Porque acá entonces, si no, Pablo está errando acá. Si no, Pablo está errando. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Así que quiere decir que hoy lo valedero es la palabra. Cualquiera entonces puede recibir el Espíritu de Dios, puede hablar Dios en una iglesia. Dios toma al que se le antoja. No es necesario decir, tengo el profeta tal. No, primeramente estamos mintiendo. Estamos mintiendo porque si decimos profeta, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso, al Espíritu Santo mentiroso, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, porque dice que Dios habló muchas veces y de distintas formas por los profetas en otro tiempo a los padres. Así que quiere decir que fue antes que Jesús. Esto se desprende claramente, hermano, que no hay profeta. Todos los profetas que se han levantado en este tiempo se han levantado por sí mismos y contraviniendo los mandamientos de Dios, contraviniendo la propia palabra de Dios. Entonces, si acá dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿quién es el que, a quién mandó el Señor? Antes el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, hablaba. Ahora Él mandó a su Hijo a la tierra a hablar para toda la humanidad, Ana María. Así es, pastor, porque en otro tiempo hablaba para los profetas, pero ahora Él mandó a su Hijo
es el que nos habla y que nos enseña. Por eso nosotros siempre tenemos que estar por la palabra, leyendo y viendo por lo que dice la palabra que está escrita, Jesucristo, que fue el que el Señor mandó en los postreros días. Pero no porque haya profetas, se levantan ellos mismos por cuenta de eso, pero ya no existe más. Ahora es Jesucristo el que habla. Amén. Amén. Entonces, lógicamente, hermano, no es, por eso digo, esto no va contra nadie. Esto va contra determinados hechos que están aconteciendo en el mundo. Porque dice, cuando dice se levantarán falsos profetas, cuando yo oigo así que hay un profeta, que viene un profeta, digo, opa, sal de ahí. ¿Por qué? Porque no hay profeta, si no esta palabra tardada. Si no esta palabra tardada, acá está diciendo que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que quiere decir que después de Jesús, el último profeta fue Juan. Dice, toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Así que por lo tanto, ya ni que hablar después que vino Jesús, ¿no? Después que vino Jesús, profetistas que andan por ahí, no les temo, al contrario, me salgo corriendo de ellos, ¿no? Salgo corriendo, porque la palabra lo dice, hermano. Me disculpan algún hermano que capaz que cree en los profetas, capaz que cree que todavía existe profeta. No, dice, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. O sea que cualquier hombre puede profetizar, cualquier mujer puede profetizar que está llena del Espíritu Santo, cualquier hombre. No existe un profeta en una iglesia. Porque entonces quiere decir que estamos, nosotros, el que dice que es profeta tiene que predicar Moisés. Tiene que predicar Moisés porque está en el tiempo de la ley. No está creyendo en Jesucristo porque dice que el Señor nos habla en estos tiempos por el Hijo, por Jesucristo. Entonces, si ahora viene y dice un profeta, bueno, entonces ese recibe el Espíritu de Dios y después le comunica a la congregación. No, es raro. Si dice la palabra que toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, quiere decir que el último profeta levantado por Dios fue Juan el Bautista. Y aquí lo confirma Pablo hablando a los otros. Porque dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, no engañemos a la gente. Hay que sacar el velo, porque lo que pasa es que a veces restamos, hermana María, lo dejamos como entenado a los hermanos de la iglesia, que ellos también pueden profetizar. Porque, no, pero le decimos, bueno, va a venir el profeta tal, de tal lado, va a venir el profeta tal, pero no le decimos nunca, todos profetizarán. Le decimos todos, sí, todos tienen que orar. Pero si me viene el Espíritu de Dios sobre un hermano, cállate la boca. No. Ahí está errado, porque si no, ya pierde el escribo y el profeta. Entonces, una cosa importante, hermano, que la palabra no miente, hermana María. La palabra no miente. Hasta aquí nosotros podemos ver claramente que en estos días el profeta no existe. El profeta que se dice profeta en este tiempo, que vienen de por ahí, que andan por ahí diciendo que son profetas, ellos fueron levantados por sí mismos. ¿Pero para qué? Para condenación. Porque salieron de la palabra, se fueron de la palabra, y aquellos que salen de la palabra, hasta Dios puede hacer un milagro por esos llamados profetas. Puede hacer un milagro porque en aquel día, dice el Señor, que en aquel día le diremos, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, mas yo os diré, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces tenemos que entender, hermanos queridos, que las cosas de Dios es orden.
Yo acá en la iglesia pongo un ejemplo. Acá en la iglesia, bueno, si el Señor levanta a uno para profetizar, levanta, pero yo no soy profeta. Yo soy profeta. El Señor ha profetizado por mi boca, ha profetizado por la boca de la hermana María, ha profetizado por Nazareno, pero no somos profetas, somos siervitos de Dios, que estamos luchando aquí y llevando el mensaje de la palabra de Dios, hermano. Así es, pastor. No somos profetas, como usted dijo, somos siervos del Señor, estamos aquí para llevar la palabra al pueblo de Dios, para que ellos también entiendan lo que el Señor dice, pero nosotros no somos profetas, somos siervos de Dios, trabajamos para la obra de Dios, trabajamos para salvar las almas para Cristo. Qué lindo que es eso, hermano, cuando tú trabajas para la obra del Señor. Eso es precioso, trabajar con amor, con alegría, trayendo a aquellos que se han quedado en el camino, para otra vez que regresen a la iglesia, que no se aparten del Señor. Eso es tan lindo, hermano, trabajar para la obra de Dios. Amén. Ahí está. Acá nos piden oración por el matrimonio José Candelaria. Vamos a, hermanos, estar orando por los hermanos después. Vamos a estar hablando. Entonces, acá nos sigue diciendo la palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria. Nosotros somos para la gloria. Nosotros somos para la gloria, pero no somos el resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria es Cristo Jesús. El resplandor de la gloria de Dios es Cristo Jesús. Que vino al mundo para traer la luz, para traer... ¿Y quién puede ser más que Cristo? Si aquí está diciendo que en los posteriores días el Señor Dios habla por su Hijo, quiere decir que nadie puede hablar en nombre de Dios. El Espíritu Santo nos habla por el mismo, nos dice, pero nos habla el Espíritu Santo. Después Dios, ¿cómo habla? Por la palabra. Por la palabra. Yo conozco siervos, siervas que dicen, porque Dios te dice. No, eso está raro. Eso viene de la carne. Dios te dice, porque Jehová te dice tal cosa, porque Jehová te dijo, porque Jehová te manda a decir. No. El Espíritu Santo que está en nosotros, Él habla directamente. Dice, sierva de Dios, ahí hablando a María, sierva de Dios, te voy a llevar a tal lado, te voy a enviar a tal lado, te voy a levantar con gran poder. No es el hombre, porque la palabra de Dios dice que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu Santo que habla en nosotros. Entonces, no es esta historia de que Dios te dice, toda historia, man. Toda historia, todo invento de los hombres. O sea, cuando el Espíritu Santo te habla, Él te habla directamente, porque está en la persona. ¿Acaso no somos templos del Espíritu Santo? Pero pueden hablarme a mí por un niño, me puede hablar por un joven, me puede hablar por un anciano, me puede hablar por cualquier persona, pero si es el Espíritu Santo, yo lo conozco. Yo lo conozco porque me habla directamente. No, Él no me habla, hermano, te manda a decir Dios, porque si el Espíritu Santo también es Dios. También el Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo habla, te habla de esta forma, porque tú, mi siervo, te voy a hacer tal cosa, te voy a enviar tal cosa, o por qué hiciste tal cosa, por qué desobedeciste tal cosa, por qué hiciste esto. Él habla en primera persona. El Espíritu Santo no es un mandadero de Dios, Él toma lo de Cristo para glorificarlo, hermana María. Así es, pastor, porque el Espíritu Santo es el que nos habla, él, como dijo usted, Él toma de Jesús para hablarnos a nosotros. Por eso nosotros siempre tenemos que obedecer, ser obediente, porque muchos dicen, no, pero es Dios que habla. No, es el Espíritu Santo a veces que nos dice a nosotros, estás mal, estás errado, vas por mal camino. Entonces ahí nosotros tenemos que corregirnos y cumplir con el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos habla. Porque cuántas veces nos habla el Espíritu Santo y nosotros no le hacemos caso. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Él es el que nos habla. Ya no es Jehová que está hablando. Antiguamente sí, pero ahora no. Es a través de su Hijo Jesús. Amén. Claro, y
Entonces Jesús nos habla por la palabra. Ahora, por el Espíritu, ¿quién nos habla? Nos habla el Espíritu Santo. O sea, porque el Espíritu Santo fue enviado como consolador, fue enviado como maestro, ¿no? O sea, Jesús no habla hoy. Jesús no habla personalmente, habla por la palabra.